Buenas tardes. Nuestro tema es la culpabilidad. Eh, Voy a hablar sobre un análisis de la casación 1706 de 2018 en la Mayeki. Soy la alumna Jocelyn Patricia Montesarios. Hablaré sobre la presentación de la ejecutoria. El recurso de nulidad interpuso por la demanda de la defensa del sentenciado David Heredia Arias, condenado como autor del delito eh, contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor edad, que con engaños la convenció para llevarla a su domicilio, en el que la violó y con amenazas de muerte la retuvo durante 2 meses y la embarazó. La posición del grupo, en contra de la agraviada, solo tenía 13 años de edad, y por la cual fue violada su derecho de libertad sexual. A favor, el sentenciado indicó que mantuvo relaciones sexuales con la menor agraviada bajo su consentimiento y voluntad con una relación convivencial. El análisis doctrinario sería que la culpa del individuo acusado es un acto antijurídico cometiendo el delito de libertad sexual a menor. Se sanciona de la actividad sexual en sí misma, aunque exista tolerancia de la víctima. Lo que se protege son las condiciones físicas o psíquicas para el ejercicio sexual en la libertad. Ahora le doy el paso al siguiente compañero. Mi nombre es Judith Socasaya Mamani. Voy a hablar sobre la presentación del ejecutorio. Dentro de este revisaremos los hechos a evaluar de la casación, así como los datos relevantes de análisis para el presente trabajo. Resolución de la Corte Suprema. La presente casación fue resuelta de la Sala Penal Transitoria, el recurso de nulidad número 1706 del 2018, Lambayeque, a consecuencia de la apelación en sentencia de vista fundamentada. El índole. Una casación de índole procesal asimismo se desprende el día 20 de julio de 2018 en la tercera Sala Penal de Apelaciones y Liquidación de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Se le condenó a David Heredia como autor del delito contra la libertad sexual de la modalidad de violación sexual de la menor de edad en perjuicio de iniciales NPGS, y tal como se le impuso una pena de 5 años, una pena privativa de libertad, y el pago de 2.000 soles como reparación civil. Por lo demás, lo que contiene el oído del informe oral, en el caso del fiscal superior, la acusación solicitó a Heredia 30 años de pena privativa de la libertad de la Sala Penal Superior. Al momento de fundamentar, la pena se valoró la responsabilidad restringida, en la que ocurre que en el momento de los hechos contaba con 18 años de edad. La decisión de los magistrados fue no haber nulidad en esta sentencia del 20 de julio de 2018, en foja 275, emitida por la tercera Sala Penal de Apelación y Liquidación Superior de la Corte de Justicia de Lambayeque. Haber nulidad en la referencia sentencia en extremado, se le impuso 5 años de pena privativa, lo cual se le baja 1 año, que serían 4 años de la pena privativa, por no haber nulidad. Le doy paso a mi siguiente compañero. Mi nombre es Jorge Luis Díaz Capapa. Yo les hablaré sobre la teoría de culpabilidad. Encontramos dos teorías de culpabilidad, siendo la primera la teoría psicológica de la culpabilidad y la segunda la teoría normativa de la culpabilidad. Empecemos por la teoría psicológica de culpabilidad. Esta se establece como una relación psicológica del autor con su hecho. El dolo y la culpa son formas de la conexión psíquica entre el autor y su hecho. Estos dos elementos ayudan a determinar si el sujeto es culpable o no. En cuanto a la teoría normativa de la culpabilidad, en esta teoría se brinda una decisión de acuerdo a lo que manda la ley. No importan los criterios psicológicos, el sujeto a cargo a dar de esa decisión se ampara de acuerdo a lo que está dictaminado en su doctrina, y de esta manera es que tiene que enjuiciarse al sujeto culposo. Ahora hablemos sobre las formas de culpabilidad. Encontramos 3 formas. La primera es la imputabilidad. La imputabilidad es aquella acción que realiza a libre elección un determinado sujeto que trae consigo consecuencias a las que debe de cumplir con alguna sanción correspondiente. La segunda es la exigibilidad de otra conducta. Una vez tomada una determinada conducta realizada por el sujeto culposo, es necesario preguntarse y a la vez exigir si éste pudo haber optado por otra conducta alternativa. Y por último tenemos el conocimiento de la antijuricidad.
Tal como su nombre le indica, una persona para que sea culpable debe saber que la conducta a realizar es denominada como un delito. En todo caso, la persona no necesariamente tiene que saber el tipo de delito que va a cometer, sino saber que el acto que realizará es penalmente sancionado. Le doy la palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias, compañero. Mi nombre es Luis Antonio Rimario Medina y yo les diré sobre la doctrina de la culpabilidad. Las dificultades anteriores no se limitan a la confusión terminológica y que existen por lo que al mismo tiempo la culpa agudizó la crisis que lo afectaría a él y al derecho penal en general. A este respecto se refleja en la posición de otros conceptos tan apreciados por la dogma del derecho penal, y cuando uno critica sorpresivamente algo sale a la luz y la justificación de la medida de seguridad es desarrollada por la teoría del bien jurídico. En primer concepto sería que como ha evolucionado hasta el presente y luego se han resuelto las disputas sobre el principio de culpa partiendo de los enfoques tradicionales y sus críticas hasta llegar a sus posiciones evolucionistas. Y que intenta equilibrar algunas conclusiones criticando el concepto, reemplazando la culpa por el peligro llamado, que sería como una parte subjetiva. De lo contrario, la teoría del delito y las consecuencias serían la sentencia que dejarían un lugar vacío y hace que se llamara culpabilidad y que sería un simple síntoma de algo, de una culpa material. Le paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es María del Pilar Hurtado Silva. Continuando con la exposición, vamos a tratar sobre la tipicidad de la culpabilidad. Para hablar de la tipicidad de la culpabilidad, vamos a decir que la idea de la tipicidad a mera adecuación formal es no ver más allá del principio de la exacta aplicación de la ley penal. Y para ello, no es necesario sostener la existencia de una doctrina penal como un contenido técnico sistematizado. La tipicidad analiza básicamente si la conducta o el hecho realizado por el sujeto están previstos en la ley penal. El elemento tiene el foco de análisis puesto en la conducta realizada por el sujeto. Lo que se analiza si la conducta realizada se adecua a la ley penal. A esta adecuación de la conducta y a la ley penal se le denomina juicio por tipicidad. Para realizar un juicio de tipicidad, este juicio debe cumplir con algunos análisis que básicamente van a ser dos: la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Para hablar de la tipicidad objetiva, se analizan si concurren los elementos del tipo penal, que es la disposición normativa, por lo que se necesita saber todos los requisitos que se establecen por ley, que tiene básicamente 3 puntos, que son los sujetos que se establecen por el tipo de delito que tiene, ya sean activos o pasivos. Se establece también por la conducta, que puede ser por acción u omisión, y por el objeto material, que es básicamente el objeto en físico, ¿no? Sobre el cual va a recaer la conducta del sujeto activo. La tipicidad subjetiva, ahí vamos a analizar el aspecto interno del sujeto. Es decir, se determina si la conducta analizada por el sujeto fue un dolo o un culpa. En relación a esto, se explica básicamente que implica que el dolo se implica básicamente al dolo y a la culpa, y en relación a esto, que van a ser los delitos dolosos y los delitos culposos, ¿no? La culpabilidad se analiza básicamente a la persona y a su culpabilidad, como ya lo mencionaron mis compañeros. Es una acción realizada. En tal sentido, se analiza la imputabilidad del delito o a la persona. Disculpe. En el artículo 11 del Código Penal, son delitos y falta de acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley. Así, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que existen 2 tipos de comportamiento que son relevantes para el derecho penal: los comicios y los omisos.
En el segundo párrafo del artículo 11 constituye una prohibición a las leyes retroactivas, ya incluida en muchas constituciones desde 1946 a 1948. Cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos estaba siendo redactada el séptimo libro del segundo párrafo, el título preliminar, referente cuando se trata de niños o adolescentes perteneciendo a un grupo étnico o comunidades nativas o indígenas, y se observa además el código y a la legislación vigente sus costumbres, y siempre cuando no sean contrarias a las normas de orden público. Eso es todo. Continuamos con mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, mi nombre es José Ignacio Caillagua Gutiérrez. Yo voy a hablar sobre la exposición de las posiciones de concepto o categoría en materia de análisis. Bueno, en este caso, el sentenciado recurrente afirma que, si bien es cierto, este reconoce los hechos, también alega que mantuvo relaciones sexuales con la menor agraviada, bajo su consentimiento y voluntad, en un contexto de una relación convivencial, lo cual forma parte de las costumbres de la zona. También agregó que cuando se enteró que la menor estaba embarazada, este salió del domicilio a buscar trabajo. Sin embargo, la referida agraviada se marchó del domicilio. La sala superior, al momento de fundamentar la cantidad de la pena, este valoró la responsabilidad restringida del recurrente, quien al momento de los hechos contaba con 18 años, en su condición de reo primario, o sea, no tenía ni antecedentes penales y tenía un escaso nivel cultural, en cuanto se puede decir que su primaria fue incompleta. Sus factores sociológicos y por ser de extracción campesina, la que en cierto modo condicionó su conducta delictiva. Finalmente, su admisión de los hechos, por lo que determinó una pena por debajo del mínimo legal establecido y lo condenó de 5 años a 4 años de libertad. En este caso podemos hablar sobre la dignidad personal, la cual se puede decir que es un derecho fundamental del cual no debe ser vulnerado, puesto que se exigen límites morales. La dignidad es un valor intrínseco del ser humano, asociado a su capacidad innata de pensar, sentir y decidir. También tenemos la entidad del justo cometido. Se puede tomar como una causal de exculpación plena o relativa que opera en aquellos casos donde la realización de un hecho que la ley penal califica como delito le es imputado a quien por su cultura y valores originarios no puede comprender tal condición antijurídica y por ende esta incapacidad de determinar su conducta conforme a esta convención. Y finalmente tenemos el grado de responsabilidad atribuible al autor, en donde la responsabilidad restringida que se valora en este proceso fue la del sentenciado David Heredia Arias, puesto que al momento de los hechos él tenía 18 años de edad y nunca antes había tenido antecedentes judiciales, así como su escaso nivel cultural, lo que realmente influenció, igual que sus factores sociológicos, y fueron determinantes para la reducción de la pena. A continuación, doy paso a mi siguiente compañera. Gracias, compañero. Yo soy Yasmín Vanessa Choque Gonzalo y continuaré con la síntesis de discrepancia. Dentro de esto podemos encontrar la culpabilidad. Como si bien ya se dijo, la culpabilidad es el juicio de imputación personal, es decir, supone la reprochabilidad del hecho ya calificado como típico y antijurídico, fundada en el desarrollo al autor frente al derecho por medio de su conducta. Dentro de eso podemos encontrar 3 puntos: la imputabilidad, la exigibilidad de otra conducta y el error de prohibición. Dentro de la imputabilidad encontramos en el caso que se vulneró el debido proceso. También el sujeto era consciente del acto ilícito que estaba cometiendo. También podemos ver que esta persona no sufría de ningún tipo de alteración mental relacionado con la ejecutoría, ya que el individuo tenía pleno conocimiento del acto que estaba cometiendo. Esta persona ya cumplía de los 18, o sea, ya era mayor de edad. Por otro lado, podemos encontrar la exigibilidad de otra conducta. Dentro de esto está el acto con miedo insuperable, ya que fueron afectados los fines jurídicos en un mismo nivel, y también está relacionado con la obediencia. Por último, podemos ver el error de prohibición. Dentro de esto podemos encontrar 2 puntos, que era visible e invisible. A continuación, le paso a mi compañera.
Ya, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la posición ante la culpabilidad. Al tener dos opciones de discrepancia, hemos demostrado nuestra posición como demandante y como colegiado. El demandante tiene una posición en la que nosotros como grupo estamos de acuerdo, porque el demandado afirma su gesto de culpabilidad al aceptar lo señalado. Por lo tanto, la conducta condenada por el patrocinado cometió el delito de violación sexual de la menor. Como tal, se le condenó como autor del delito contra la libertad sexual y por lo que se le dio una pena privativa de la libertad de 5 años y un pago de 2.000 soles como relación civil. En cuanto a la nulidad de dicha sentencia, se pidió la absolución o reducción de la pena impuesta, debido a que la Sala Penal Superior vulneró el debido proceso. Por lo tanto, el análisis de la Sala Penal Superior debe centrarse en determinar la conducta si es de acuerdo a las costumbres del lugar, así comprobar la existencia de las pruebas válidas y convicciones suficientes para valorar los hechos y si la intervención del demandado en la ejecución está acreditada. Como colegiados, al final de la situación en específico, el acusado, que es David Heredia Arias, cometió un delito de violación sexual de menor que le valió una pena inferior de 5 años, por los siguientes fundamentos. De no haber nulidad en la sentencia de 20 de julio del 2018, emitida por la Tercera Sala Penal de Apelación y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que condenó a David Heredia Arias como autor del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad. Al haber nulidad en la referida sentencia en el extremo que le impuso en la referida sentencia, en el extremo que le impuso 5 años de pena privativa de libertad y reformándola, le impusieron 4 años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva. Gracias.